les presento a Mari Carmen Marín Pina. Ella es profesora titular del Departamento de Filosofía Española en Literaturas Española e Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Solamente mencionaré algunas actividades de publicaciones porque son muchísimas, pero todos conocemos la edición y estudio del ciclo español de los Palmerines, también la edición del Platir y del Prima León para el Centro de Estudios Cervantinos, con las que hemos trabajado, la bibliografía de los libros de caballerías castellanos que elaboró con el profesor Daniel Eisenberg hace ya varios años, pero que además ha sido también utilísima para todos nosotros. La edición del Prima León, también como guía no la del Palmerín, no del Prima León, y la guía de lectura caballeresca. Además, el último, no sé si el último, pero más reciente libro de Páginas de Sueños, estudios sobre libros de caballerías castellanos, que también muchos ya han consultado. Tenemos también varios artículos y ponencias en conferencias, en congresos, artículos en revistas, capítulos de libros. Solo mencionaré algunos que han sido ya emblemáticos y que nos han sido de gran utilidad a muchos, como el de la aproximación al tema de la Virgo Bellatrix en los libros de caballerías españoles, la mujer y los libros de caballerías, notas para el estudio de la recepción del género caballeresco entre el público femenino, el de la carta de Iseo y la tradición epistolar troyana en el Tristán de Leonís, la aventura de leer y las mujeres del Quijote, las cartas de amor caballerescas como modelos epistolares, la ideología del poder y el espíritu de cruzada en la narrativa caballeresca del periodo fernandino, la maga enamorada tras las huellas de Circe en la literatura caballeresca española, el de los monstruos híbridos en los libros de caballerías españoles, la historia de los primeros libros de caballerías españoles, el romancero y libros de caballerías más allá de la Edad Media. Asimismo, Mari Carmen Marín Pina ha participado en varios proyectos de investigación. Sabemos que es miembro del grupo de investigación Claricel, que también es utilísimo a todos nosotros, y participa en el Bases para el Estudio de los Libros de Caballerías y la bibliografía de escritoras españolas de la Edad Media, la ficción narrativa de la Edad Media del siglo XVI y literatura epistolar del siglo de oro, acción integrada hispano-portuguesa con la Universidad de Porto y también entre España e Italia. Esos son algunos de los aspectos de su currículum que, bueno, todo el mundo conoce y puede consultar con más, o ha consultado más detalladamente. Pues nuevamente muchas gracias, Mari Carmen. En esta ocasión tenemos la conferencia que se titula Letras sin tinta, la cultura gráfica en los libros de caballerías castellanos. Gracias y muy bienvenida. Pues muchísimas gracias a todos. De verdad que es un placer para mí que me acojáis en el seminario y que me permitáis compartir pues este rato. Y tengo que decir que siempre pues, os he envidiado, porque lo que hacéis allí en México con las caballerías, eso sinceramente aquí en España es dificilísimo, en mi facultad es impensable. Entonces ayer se lo estaba comentando a la doctora Aurora Ejido, que me iba a incorporar al seminario y le expliqué en qué consistía el seminario y me decía que sí, que es que estáis haciendo algo que en España pues es inaudito, os lo digo sinceramente. Por eso me parece que todas las felicitaciones son pocas, ¿eh? Y me dais mucha envidia de poder tener este grupo. Muchísimas gracias, pues, y voy a compartir con vosotros la pantalla con el PowerPoint que he preparado. Voy a intentar ajustarme a los 45 minutos que me comentó AXA y si no, pues cortaré sobre la marcha porque de este tema posiblemente no, sin duda sabéis más que yo. Este es un trabajo que hice hace ya un tiempo para una publicación de Rosario Aguilar, y está en prensa y entonces es lo que os voy a comentar. Bueno, voy a compartir pantalla y me diréis si la veis. A ver. ¿Veis ya la pantalla? Ya, creo que sí. Sí, es el cartel del seminario. Lo primero que tenéis que ver. Vale.
Bueno, pues entonces, si os parece, empiezo. El tema, como reza el título, es Letras sin tinta, la cultura gráfica en los libros de caballerías castellanos. Primero fue la voz y después la escritura. Frente a la instantaneidad y el carácter efímero que tiene la voz, pues la letra va a perpetuar esperad un momento, ya está. Os decía que frente a la instantaneidad y el carácter efímero de la voz, la letra se perpetúa en el tiempo, fija los mensajes en la memoria y lo que hace es eternizar la palabra. Los libros de caballería se adueñan desde sus orígenes de la tradición artúrica, pero también de la cultura gráfica de su tiempo. Se adueñan de la escritura para hacer de esta escritura una materia de la creación estética. El título cultura gráfica que he utilizado procede de los estudios de Armando Petrucci, estos dos, la escritura, ideología y representación, y es que quiero pautar el tiempo y no sé. Os decía que procede este término cultura gráfica de estos trabajos de Armando Petrucci, la escritura, ideología y representación y las escrituras últimas. Es un concepto que luego también retomará Roger Chartier en obras como esta, Inscribir y borrar. Entonces, de aquí he tomado un poco toda la terminología que voy a utilizar para mi exposición. Como todos sabemos, la pluralidad de productos escritos en la ficción caballeresca es muy rica y abarca pues, desde los manuscritos y los libros, empezando por esos manuscritos encontrados y traducidos, hasta las cartas, los carteles de desafío, pasando también por todos aquellos textos que están registrados en soportes alternativos al pergamino y al papel, como pueden ser las cortezas de los árboles, la piedra de los padrones, los escudos, las telas de los vestidos como soporte de la escritura y también, por supuesto, el propio cuerpo. En esta ocasión quiero acercarme al tema a partir de los escritos sin tinta contenidos en el Amadís de Gaula, considerando no solamente el material textual y el contenido de estos escritos, sino también la función que tienen en el desarrollo de la trama y en la consecución del suspense. De manera que me voy a centrar en el Amadís de Gaula, preferentemente, y puntualmente haré referencia a algún otro libro de caballerías. Bien, el tema que vamos a comentar hoy es un tema que a vosotros os tiene que resultar muy familiar, porque es un tema que había interesado al profesor Campos García, bueno, a Asha, dedicado a estudiar en uno de sus proyectos estos textos breves insertos en la narrativa caballeresca, ¿no? Ese catálogo descriptivo y analítico del que nos habla en este artículo de las historias fingidas. También es un tema que ha interesado pues a los estudiosos de la literatura artúrica, sobre todo francesa. Los trabajos de Lisa Robinson o Sandrine Neguichet estarían en esta línea. Se ocupan también de este tipo de textos que vamos a analizar ahora. Voy a estructurar mi exposición en 4 apartados. En el primero voy a comentar las letras de sangre. En el segundo, las letras incisas, es decir, la epigrafía caballeresca, atendiendo por un lado a la escritura funeraria, que es la memoria que recoge la memoria de los muertos, y la escritura desafiante, celebrativa, la gloria de los vivos. Y terminaré con las letras en el cuerpo, con esas marcas de nacimiento que ya todos conocéis y como remate, pues unas breves conclusiones. Entonces, voy a empezar hablando de las letras de sangre. La tinta y el pergamino son los materiales empleados habitualmente por Montalvo para la comunicación escrita. Bueno, por Montalvo y por los amadises por el Amadís anterior, ¿no? Darioleta, como sabéis, toma tinta y pergamino para escribir la carta con el nombre de Amadís, y lo mismo hace Oriana para escribir esa epístola amorosa, airada, tantas veces imitada. Pero en ocasiones, sin embargo, los materiales de la escritura son otros y la sangre suple a la tinta y fija simbólicos escritos en tejidos o en escudos. Esta escritura con sangre es la practicada, como recordaréis, por Filomena en la fábula ovidiana de las Metamorfosis,
cuya lengua pues, fue amputada por su cuñado Tereo para evitar que desvelara la violación sufrida, ¿no? Entonces, encerrada en un establo, nos dice el texto, la muchacha entreteje sobre la blanca tela signos purpúreos con los que da fe del delito. Como en otras ocasiones, en las manos femeninas la aguja, la lanzadera, se transforma en pluma y el hilo teñido con la sangre sería esa tinta roja que delata la afrenta padecida. La historia ovidiana es reelaborada en el anónimo Don Polindo, en el que la protagonista de esta aventura, Dartenisa, también es violada y escribe, le amputan la lengua y con su sangre también escribe lo sucedido. Sacó de su seno mucho hilado que ya tenía un paño maravillosamente tesido con unas letras coloradas que con la sangre de su lengua había teñido. La tinta, en la demanda del Santo Grial, impresa en el año 1515, las letras de las tumbas de Palomades y de su padre Esclavor también están escritas con la sangre, en este caso del padre, manifestando así de forma pues, muy simbólica el aciago destino de su linaje. Nos dice el texto: amigo, toma este yelmo con esta sangre e llévalo a la abadía, e di a los fieles de mi parte que fagan las letras sobre mi fijo según me lo prometieron. La escritura con sangre la registra en el siglo XVII el sabio benedictino Mabilón, uno de los padres de la diplomática, entre los posibles medios de escritura. Y nos recuerda la ley marcial concedida por el emperador Constantino a los soldados en trance de muerte en el curso del combate para poder hacer testamentos válidos escritos con su sangre, bien en la vaina de la espada o bien en el escudo. Con sangre, que no con tinta, escribió también Draco, como recordaréis, las leyes como muestra de su severidad. Y todavía hoy el rojo es el color correctivo, hoy se evita firmar con este color. Escribir con tinta roja era solamente privilegio de los emperadores y de su familia en el mundo antiguo, y luego en la Edad Media era un privilegio de los reyes carolingios, pero nada más. Bien, la sangre que colorea de rojo las armas, la cara de los caballeros en los combates, se emplea también ocasionalmente en el Amadís de Gaula para escribir letras bien en tejidos o bien en escudos. Esta improvisada tinta roja, confeccionada con la sangre humana y no con esa tintura habitual del molusco múrice, esta sangre roja, esta tinta, añade un valor simbólico al escrito, porque se trata de una escritura dolorosa, realizada siempre en situaciones límite. Recordad que en la Biblia la sangre que sale del cuerpo representa la muerte. En poder de la brava giganta Agromadazza, Arbán y Angriote padecen terribles sufrimientos, y en la prisión estos dos caballeros escriben con su sangre una trágica carta de despedida al rey Lisuarte. Dice la carta: mas porque somos llegados al cabo de no poder vivir, quisimos enviar esta carta escrita de nuestra sangre y con ella nos despedir. A través de esta dolorosa misiva, los caballeros informan plásticamente de esa crueldad de la giganta. Por otro lado, demuestran la fe al rechazar el suicidio en aras de la salvación de su alma, y por último manifiestan esa fidelidad que tienen al rey. De igual modo, al borde de la muerte, don Bruneo de Bonamar escribe con un palo y con su sangre a su amada. En este caso el soporte es la manga de su camisa, que como recordaréis, la camisa es una prenda interior y por tanto está en contacto íntimo con la piel. Con esta sangre pergeña este mensaje que quiere hacer llegar a la enamorada por medio del escudero. Dale esta parte de una manga de mi camisa en que 7 letras van escritas con un palo tinto de la mi sangre, que las fuerzas no bastaron para más. Aunque las letras no se transcriben, podría recoger, como sugiere Juan Manuel Cacho, el nombre de su amada Melicia, la hermana de Amadís, y recrea una situación patética encaminada a despertar la compasión del lector. Esta carta solamente tiene la intitulatio.
no requiere de las otras partes canónicas de la carta porque con el nombre lo dice todo. El soporte y la tinta están declarando sus sentimientos mejor que cualquier otra palabra y con sus letras este moribundo enamorado intenta o espera conmover a Melicia. De manera que, merced a la materialidad del escrito, Bruneo le está haciendo la entrega de su propio ser, le está ofreciendo como último servicio su propia muerte representada en la sangre con la que escribe su nombre. Con su misma sangre también, en otro episodio, los romanos escriben sus nombres en los brocales de los escudos después de haber sido derrotados por Florestán. Recordad el episodio, los embajadores romanos en su viaje para concertar el matrimonio de Oriana pasan el tiempo justando en una floresta y la intención es llevar los escudos de los vencidos a Roma. Y dice, y los nombres de los caballeros cuyos fueron escritos en los brocales, en señal que parezca la bondad que los romanos tienen. Así que querían llevar los escudos con los nombres de los vencidos. Esta, como todos sabemos, es una práctica habitual en los libros de caballerías. Riquer, que la comenta, menciona el palmerín de Inglaterra. También tenemos el espejo de príncipes, de Ortuño y de Calahorra, que nos dice, y no podéis pasar por él si primero no dejáis los escudos y vuestros nombres en ellos. Es decir, que es una práctica, como sabemos, muy habitual. En este caso, los romanos son derrotados y pagan su desmesura verbal y su soberbia con la derrota de Gradamor. Florestán lo castiga haciendo escribir su nombre con su propia sangre en el brocal, que recordad es ese ribete de acero que guarnece el escudo, es el refuerzo superior, que es lo suficientemente ancho como para poder recoger breves inscripciones legibles a una distancia prudente. Luego, los escudos de los vencidos son colgados de un árbol como un ejemplo de exhibición del poder de Florestán. Florestán se ha apropiado no solo de su escudo, sino también de su nombre y también de parte de su cuerpo en esa sangre. Y ordena al escribano que llene el tintero con la sangre de los romanos y que escriba, porque están todos ya maltrechos, que escriba con esa sangre el nombre de cada uno de ellos en el escudo. Es un testimonio, evidentemente, también pues muy gráfico. Todos estos ejemplos que acabo de comentar, sobre todo este último, entraría ya dentro de lo que Petrucci denomina escritura expuesta, porque los escudos muestran el nombre de los vencidos. Y por escritura expuesta se entiende la definición que tenemos aquí, cualquier tipo de escritura concebido para ser utilizado en espacios abiertos o cerrados para permitir la lectura plural, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya nos encontramos en estas letras con sangre un primer ejemplo de esa escritura expuesta que veremos también ahora en otras modalidades de letras. Pasamos ahora a otro tipo de letras sin tinta, que son las letras incisas, que nos van a acercar a la epigrafía caballeresca. La epigrafía es, como sabemos, la ciencia cuyo objeto es conocer e interpretar las inscripciones. Las letras incisas o las letras labradas en piedra son letras que escriben las muertes, pero también celebran las gestas de los caballeros. Son letras que guían la andadura de los caballeros, que recogen profecías y que están expuestas y pensadas para la contemplación pública. En todos los casos, en el monumento o en el objeto inscrito, estas letras representan la autoridad, el poder de quienes dispusieron esas letras y tienen un uso público y un uso funcional y social, como vamos a ver. Vamos a empezar hablando de la escritura, de la escritura funeraria, la memoria de los muertos. Al comienzo de su carrera, Amadís se enfrenta y vence al caballero Dardán el Soberbio, como recordaréis, y al ser reducido, Dardán es rechazado por su inconstante amiga y en un ataque de ira y de orgullo la degüella. Y seguidamente, para vengar su muerte, se suicida en presencia de todos los testigos de su vencimiento.
El suicidio de Dardan responde en primer término a la pérdida de su amada y en último a la deshonra de la derrota. Y como castigo a ese comportamiento criminal y también pecador, porque como nos ha enseñado muy bien en los libros de caballerías, Axa, la renuncia a la vida era, el suicidio, la renuncia a la vida era el más grave de los crímenes. Entonces, como castigo, el rey Lisuarte niega a la pareja el enterramiento en sagrado y les da sepultura en el escenario de esa ignominiosa muerte. Nos dice el texto: mandó el rey traer 2 monumentos e hízolos poner sobre leones de piedra. Y allí pusieron a Dardán y a su amiga en el campo que la batalla fuera, con letras que, como había pasado, señalaban. Y después, al cabo del tiempo, fue allí puesto el nombre de aquel que lo venció, como adelante se dirá. Al considerar al suicida un pecador y un criminal que había atentado contra la comunidad, en la época medieval las leyes dotaban de un sentido público a su enterramiento. Las autoridades pretendían aplicar castigos ejemplares e interesaba que todos aquellos que vieran las tumbas, sus tumbas, identificaran el tipo del crimen cometido. El uso y la introducción y el uso del escrito en el ámbito funerario, como señala Petrucci, tiene su relevancia en la definición de la llamada política de la muerte. Además de negarle los sacramentos cristianos, además de enterrarlo en Camposanto, el castigo impuesto a Dardán tiene por finalidad dejar constancia pública de ese terrible crimen a través de las letras del monumento. Esas letras cuentan cómo murieron. Los sepulcros de Dardán y de su amiga no se describen con detalle. Tan solo se alude, como ahora veremos, a los leones que lo sostienen y que son, como habréis advertido, muy habituales estos leones en el arte funerario de la época. Se eligen como custodios de las tumbas por ser considerados como los animales más temibles por su fuerza, por su potencia, y por eso son aptos para vigilar y para proteger los restos de los difuntos. Además, no hay que olvidar que, según la leyenda, el león nunca duerme, entonces siempre está vigilante. He traído esta imagen que quizá hayáis visto, la imagen del doncel de Sigüenza, en la que vemos cómo el sepulcro está sostenido sobre esos leoncitos, los he puesto en un círculo azul, y luego tenemos al fondo de la pared el epitafio en letras góticas en el que se cuenta quién era este doncel Martín Vázquez de Arce y cómo murió en la guerra de Granada. Se explican los pormenores de su muerte. El epitafio sepulcral de los monumentos de Dardán y de su amiga no se transcribe, pero el comitente del monumento, en este caso el rey Lisuarte, especifica cuál ha de ser el contenido. Nos dice letras que decían la manera como eran muertos, de manera que en la memoria de todos ha de permanecer la desastrosa muerte de esta pareja y se recordará realmente por el soberbio comportamiento que han tenido. En algunas ediciones tempranas del Amadís, una pequeña xilografía cortada exprofeso para esta ocasión adorna el pasaje, pero como vamos a ver, el grabadito no es totalmente fiel al texto. Esta xilografía se cortó, se creó para la ocasión y probablemente se cortó para una edición temprana, una edición sevillana del Amadís, hoy perdida quizá, esa edición registrada por Hernando Colón en 1511. Y es una xilografía que pasa a ser de uso genérico, se utiliza en muchos libros de caballerías, también amadisianos, por ejemplo en el Lisuarte de Grecia de Juan Díaz, en la edición sevillana del 26, se emplea para ilustrar el sepelio del rey Rolando, que también es enterrado fuera de sagrado. Pero también esta xilografía se emplea pues, para otras obras, por ejemplo, para la coronación de Juan de Mena. Si os dais cuenta, los monumentos aparecen levantados efectivamente sobre leones, que los he marcado en rojo, pero si os fijáis no están ubicados en el campo abierto donde se ha producido la batalla, sino en un recinto religioso
como se ve por las capillitas del fondo, que también he recogido en rojo, en el circulito. Es decir, que el grabador está otorgando a la pareja esa sepultura cristiana o eclesiástica que el rey Lisuarte le había negado. Es una interpretación libre del texto, que suele suceder. En los sepulcros de la ficción caballeresca, los epitafios informan del motivo de la muerte, y los ejemplos pues son muchos en la literatura artúrica, al margen de los sepulcros que ya he comentado de Palomedes y Esclavor. En el Baladro del sabio Merlín pues encontramos otro, el monumento de Calandor y Calamesa, en el que también el sabio escribe letras de oro, en este caso la futura batalla entre Lanzarote y Tristán. Es decir, que la sepultura se acaba convirtiendo en un monumento público, cuya inscripción salva el recuerdo del difunto para la colectividad. Y desde el punto de vista narrativo, estas inscripciones funerarias son muy interesantes porque rescatan momentos de la vida de los héroes y están brindando una lectura abreviada, en muchos casos, de los hitos más importantes de la andadura del caballero. Volviendo al Amadís, en la traducción francesa del primer libro del Amadís, la xilografía que ilustra el episodio, si os fijáis, es de estética mucho más refinada que la española, y se ajusta más al texto. En la imagen se presentan dos espacios con dos escenas, que yo os las he delimitado con esta línea vertical roja. Por un lado tenemos un campo de batalla cercado, en el que se supone que Dardán es derrotado y se suicida tras acabar con su amada, y luego tenemos otro espacio separado por las dos columnas con los sepulcros, que si os fijáis están igualmente sostenidos por leones y tienen un epitafio identificado genéricamente, identificando a la pareja con Sigislamán, Sigislamí. El sepulcro se describe muy suntuoso, de mármol negro, a manera de obelisco, y lo que más me ha llamado la atención del mismo es que los leones sobre los que reposa el sepulcro reciben otra interpretación diferente, porque se vinculan, se relacionan con la divisa de Amadís, que si recordáis lleva efectivamente dos leones. Es una interpretación totalmente libre, que no aparece en el texto español. El rey Lisuarte dispone de completar el epitafio a su debido tiempo con el nombre del extraño y mesurado caballero vencedor, ¿no? La inscripción sepulcral recoge, por tanto, dos tipos de información con intenciones muy distintas. Por un lado, la muerte del soberbio Dardán y la condena eterna, y por otro lado, el triunfo del discreto Amadís. De este modo, el monumento se convierte también en registro de las hazañas del héroe. Las letras de este sepulcro entran dentro de la escritura de aparato o escritura monumental, propia de las escrituras expuestas, destinadas a esa lectura plural de grupo o de masas. Y por escritura de aparato pues se entiende esta definición, todas las escrituras que tienen un carácter particularmente solemne y funciones preponderantemente indicativas y nominativas. Es decir, que entraría, por lo tanto, este epitafio dentro de las escrituras de aparato. El nombre de Amadís aparece, por tanto, inscrito en el sepulcro, y su figura, como previamente había expresado el rey al contemplar la batalla, la figura de Amadís aparece representada públicamente en las puertas de su palacio, como ejemplo para los caballeros en busca de honra, y dice el texto: y haré figurar en la puerta de mi palacio aquel que la victoria hubiere, que lo vean todos aquellos que hubieron de ganar honra. Aunque no se alude ya a ello más, me interesa destacar el valor de la imagen como fármaco de la memoria, porque la memoria se aferra también a las imágenes, a las efigies, para recordar en positivo o en negativo. La imagen, como lo mismo que el texto, se erige en la medicina más efectiva contra la amnesia y genera esas condiciones necesarias para desarrollar de otra manera de temporalidad. Frente a Dardán, que sería un exemplum ad contrarium, Amadís es el modelo digno de imitar. La imagen de Amadís representada en las puertas
del palacio, lo mismo que ese conjunto escultórico que luego inmortaliza la derrota del Endriago por su espada, junto a la imagen escultórica aparece también una tabla en la que se cuenta cómo fue y quién fue el caballero, esa escultura que luego contempla Amadís. Digo que este tipo de imágenes más físicas parecen obedecer a esa necesidad de corporeizar al héroe también físicamente, en un afán de perdurar, o en la imagen, ¿no? En un afán de perdurar más allá también de la escritura. El repaso de la epigrafía caballeresca nos lleva a las aventuras del arco de los leales amadores y la cámara defendida. Un tipo de escritura epigráfica que en este caso es desafiante y también es celebrativa. En este caso ya no sería para memoria de los muertos, sino para gloria de los vivos. En las aventuras del arco de los leales amadores y de la cámara defendida de Apolidón en la ínsula Firme, así como luego la aventura de la Peña de la Doncella Encantadora, en estas aventuras la escritura en piedra o en metal se hace obligada, porque a través de ella los sabios mantienen un diálogo diferido en el tiempo con todos aquellos personajes que acometen sus programadas aventuras. En el primer caso, Apolidón diseña, como recordaréis, una aventura para agradar y para celebrar a su amada Grimanesa, pero también para encontrar a los herederos de la ínsula Firme. Recordad que este episodio, como confirma el Molino de Amor, este manuscrito, también conocido como Remedio de Perdidos, atribuido a Valera, esta obra manuscrita nos confirma ya que estos episodios del Arco de los Leales Amadores y de la Cámara Defendida existían en el primer Amadís, en 2 libros. Lo que hizo Montalvo fue introducir modificaciones de diverso tipo, y entre estas modificaciones, como vamos a ver, es posible que estuvieran también las de estas letras sin tinta a las que nos estamos refiriendo. La isla se va a convertir en un espacio gráfico, al presentar superficies susceptibles de ser escritas, la huerta, los palacios, y se convierte también en un espacio de escritura, porque los padrones tienen letras, el dintel de la puerta tiene letras también. Y esto no es de extrañar si tenemos en cuenta que Apolidón es un personaje libresco. Sus escritos conforman un programa de exposición gráfica. Y aquí vuelvo a aplicar toda la terminología de Chartier y de Petrucci. Apolidón construye un arco a la entrada de una huerta y, pasado el mismo a las puertas de un palacio, nos dice, puso 2 figuras a semejanza suya y de su amiga, tales que vivas parecían, las caras propiamente como las suyas y su estatura, y cabe ellas una piedra jaspo muy clara, y hizo poner un padrón de fierro de 5 codos en alto, a un medio de ballesta del arco, en campo grande que ende era iriso. De aquí adelante no pasará ningún hombre ni mujer si hubieren errado aquellos que primero comenzaron a amar. Los leales que logren pasar verán, dice el texto, nuestras imágenes y sus nombres escritos en aljaspé, que no sepan quién los escribe. El poder de la imagen es importantísimo en este caso. Las imágenes son de tal perfección artística, de tal realismo fisiognómico, que nos dice el texto que parecen vivas y que parece que encarnan a la pareja excepcional. Es, como os decía, el poder de la imagen del que habla David Friedberg en este libro, El poder de las imágenes. El verismo de las imágenes ayuda, en el caso de Grimanesa, a comprobar y a comparar su belleza con la de las mujeres que intentan la prueba. En este primer espacio probatorio nos encontramos, por lo tanto, con 2 padrones. El jaspe, que es el padrón de mármol veteado, y un padrón de hierro, de 5 codos de alto, dice el texto. En la definición de Covarrubias, el perron francés, dice, como una columna sobre la cual se pone alguna escritura que conviene ser pública, realmente lo público, y perpetua.
Y como sabéis, en la práctica caballeresca aparece muchas veces asociado a los ritos de desafío, porque en muchas ocasiones los escudos que el retador tiene que tocar estaban allí colgados. Ahora bien, sus usos son muy variados y los ha estudiado muy bien Stefano Neri. El más famoso padrón en la tradición artúrica es sin duda el padrón que sostiene el yunque, en el que está hendida la espada de Arturo y que se describe en nuestro caso en el baladro del sabio Merlín, ¿no? Aquí las imágenes que he traído no tienen nada que ver, realmente son dos miniaturas de esos bellísimos manuscritos franceses que recogen los textos artúricos. Son los dos del siglo XV, el primero es de la Quête del Saint-Grial, en el que vemos cómo Gauvain está intentando sacar la espada del yunque, y detrás sí que, bueno, la otra miniatura es del Tristán de Leonis y vemos a los dos héroes luchando delante del padrón de Merlín, Lancelot y Tristán combatiendo ante el padrón. Bueno, el episodio es imitado hasta la saciedad, como bien sabéis, en nuestros libros, con muchas variantes, desde el Clarivalte hasta el Belianís, en fin, la nómina es inmensa. Había aquí marcado con rojo los padrones en los dos casos para que se vieran un poquito mejor. En el caso de los padrones del Arco de los Leales Amadores, el segundo padrón, el padrón de hierro, no cuenta con ninguna letra explicativa de los pormenores de la prueba, pero las palabras de Apolidón, de aquí adelante no pasarán, podrían perfectamente figurar en el padrón, porque vamos a ver cómo expresiones similares en estilo y contenido a esta, Rodríguez de Montalvo las va a convertir en texto expuesto, sobre todo en el episodio de la Cámara defendida. El padrón de jaspe es el que registra el final de la prueba. Y como si de un moderno luminoso se tratara, en el padrón aparecen por arte de magia, sin saber quién lo escribe, el nombre de los ganadores. Dice, y miró el jaspe y vio allí dos nombres escritos y el suyo. Y el primero que vio decía, esta aventura acabó Madavil, hijo del duque de Borgoña. Y el otro, este es el nombre de don Bruneo de Bonamar, hijo de Valladas, el marqués de Troque. El suyo decía, este es Agrajes, hijo de Languines, rey de Escocia. Bien, la aparición de estas inscripciones sobre la marcha es tan misteriosa como la de los nombres de los ocupantes de las sillas de la tabla redonda, en la demanda del Santo Grial, que van apareciendo los nombres de los héroes a las que se destinan dichas sillas. La maravilla madisiana, ¿en qué radica? Pues radica no solo en la inscripción tallada en la piedra, instantáneamente sin escultor visible, la maravilla reside en haber logrado identificar al concursante vencedor por su nombre de pila y su patronímico. Eso es sorprendente. Atendiendo a la forma del escrito, y este es otro asunto, nos encontramos aquí con tres microtextos que lingüísticamente son distintos, alguno de los cuales no tiene mucho sentido fuera del momento mismo de la prueba, es decir, en el momento del paso por debajo del arco. El primer texto es el más explícito porque recoge el sentido último de la aventura. Esta aventura acabó. Pero el segundo, este es el nombre, en cambio, registra el nombre con un deíctico que es redundante. Y el tercero, este es Agrajes, lo mismo. Y realmente es que estos textos parece que son más los lemas típicos de la base de una imagen, los que se ponen al pie de una imagen que en este caso no existe. Pero claro, ¿quién nos dice que no existía en otras refundiciones anteriores? Yo lo que creo es que Cervantes Cervantes, a mi juicio, podría ser el artífice de todos estos textos que aparecen en los padrones, pero construye estos textos a partir de texto que, por ejemplo, unas veces está en los diálogos de los personajes y otras en la voz narradora. En el grabado francés que antes he comentado, en el padrón de jaspe, que se ve mejor aquí, si os fijáis, figura el nombre, tan solo el nombre, Madasil, así lo nombra, Bruneo, Agrajes y Amadís.
pero claro, esto no aparece en el grabadito español. Lo que sí que está claro, y habréis advertido, es que tanto el grabado español como el francés lo que hacen es recoger en una sola escena las dos pruebas, el arco de los leales amadores y la cámara defendida. Ahora, en la versión francesa se aprecia también el poste o padrón con los escudos de los vencidos, como lo veis en azul. Los nombres, los que acceden a la cámara defendida, el siguiente episodio, y se puede leer el nombre de Arcalaus, Avies, Quadragante, cosa que no encontramos en los textos españoles. El jaspe se convierte en registro público de la memoria. Aquí aparecen consignados para la posteridad los más leales amadores. De manera que este jaspe lo podemos considerar como un ejemplo de escritura expuesta destinada a esa lectura colectiva en el momento en el que, tras acabar la aventura, todos pueden atravesar ese espacio y lo pueden ver ahí registrado, ¿no? Queda entonces la escritura como memoria y testimonio de la gesta de unos amantes ejemplares. A través de estas letras, Montalvo juega con la temporalidad de la historia, porque, si os fijáis, las letras de jaspe recogen aventuras no narradas, ya que nada más sabemos de este Madavil, hijo del duque de Borgoña, y nada sabemos de quién es esta guinda flamenca, señora de Flandes. La onomástica puede revelar, en este caso, la intervención también de Montalvo, y esto ya lo estudió muy bien Abayarce, porque la nobleza titulada, y aquí tenemos el duque de Borgoña, o tenemos también el marqués de Troque, esa nobleza titulada es impropia del Amadís primitivo, y a ella pertenecen los dos primeros caballeros que se citan aquí en este padrón, ¿no? El título marqués de Troque es un título propio de la Castilla de la segunda mitad del siglo XV, es decir, de los años de Montalvo. Bien, también aparece en el jaspe, no lo voy a comentar, el nombre de Briolanja, que logra ser la tercera doncella en cruzar. Claro, aquí el problema que nos tenemos que plantear o replantear es la relación que tiene Briolanja con Amadís, ¿no? Porque si en capítulos anteriores Montalvo ha desmentido la relación amorosa y en cambio aparece aquí registrada, pues, ¿qué ha pasado aquí? Hay aventuras no narradas, hay un lapsus narrativo por parte de Montalvo, son reajustes inconclusos de las refundiciones. Es decir, que también todas estas letras nos sirven para replantearnos todos estos problemas. No voy a comentar el episodio de la cámara defendida, que también tiene estos padrones con letras, pero están en la misma línea que los anteriores, porque es que si no, no nos da tiempo a comentar las letras en el cuerpo. Tanto las letras que aparecen en el arco de los leales amadores como las letras de la cámara defendida son realmente altavoces, diríamos, de la voz de Apolidón, y a través de estas letras él mantiene un diálogo, lo mismo que la doncella de la Peña Cantadora, un diálogo con aquel que logre superar esas pruebas. Estas letras también tienen marcas del discurso profético. Otras veces son amplificaciones, porque están repitiendo las mismas palabras dichas por Apolidón y Grimanes. Es decir, que se puede sacar cierto partido de ellas. Voy a pasar al tercer bloque, que son las letras en el cuerpo, las marcas de nacimiento o el texto en el cuerpo, como lo queramos llamar. No sabía cuál era el término más apropiado. Bien, este mismo saber libresco de Apolidón lo comparte también en el cuarto libro amadisiano, La Peña de la Doncella Encantadora, de la Peña Encantadora. Antes de morir, esta doncella dejó un gran tesoro encantado en su palacio y con él una serie de escritos expuestos. Nuevamente, estos escritos expuestos guían las pruebas dispuestas para la obtención de este tesoro. Las inscripciones se explican en función o están relacionadas con las marcas de nacimiento de Esplandián, de unas letras, como recordaréis, blancas, y seguro que tenéis muy fresco el texto, debajo de la teta derecha, en las que en oscuro latín se lee Esplandián, pero hay otras letras coloradas en ilegible griego bajo la izquierda que no se sabe muy bien. Recuerdo que el nacimiento de Esplandián se produce en el Amadís primitivo, pero desconocemos en qué refundición.
probablemente estas marcas ya figurarían en el Amadís primitivo, no son obra de Montalvo. Con todas estas letras, lo que sí que está claro es que se logra mantener un cierto suspenso hasta el final de las ergas de Esplandián. Y estas letras sin tinta, estas marcas de nacimiento, son las que señalan, como ya nos explicó muy bien François Delpes, el carácter excepcional de quien las porta, la nobleza de sus orígenes y la grandeza del destino para él reservado. Las letras en el cuerpo se consideran marcas propias de la realeza, cuyo origen arranca de una tradición conservada en los realí de Francia, según la cual los reyes franceses nacían con una marca en el hombro. En la tradición artúrica, en el Lancelot en prosa, Lambalés, por ejemplo, nace con el nombre grabado en la frente. Y Esplandián, en la tradición judeo-islámica, Esplandián lleva, como en esta tradición, lleva escrito en su cuerpo su propio destino, pero también el amoroso. Aquí huelga también decir cómo otros muchos héroes caballerescos nacen también con estas letras, Belflorán, por ejemplo, en el Belianís, y otros tantos que ahora no podemos recordar. En el caso de Esplandián, y como no podía ser de otro modo, por su color y su ubicación, letras rojas en el lado izquierdo, que es el lado del corazón, estas letras están relacionadas con su enamorada, encubren el nombre de su amada y por ello, cuando piensa en ella, nos dice el texto, hallaba las letras coloradas que sobre él tenía tan ardientes que apenas las manos en ellas podía sufrir. Posiblemente esas letras ilegibles, que también pasan a ser letras expuestas, como vamos a ver, porque Narciano es el primero que las muestra a las doncellas y Esplandián en repetidas ocasiones también las enseña, quizá las letras eran estas, Alienor, que pues ya sabéis que es el nombre, descubriremos al final que es el nombre de Leonorina. El enigma, el suspense se sostiene a lo largo de toda la novela y entra en juego con, estas letras entran en juego con las dispuestas 200 años atrás por la doncella encantadora. Aquí sucede lo mismo que antes. A través de las letras escritas en griego, la sabia, tanto en las puertas de su palacio como en el cuerpo de Esplandián, mantiene un diálogo diferido con el políglota Amadís, que es el único que sabe leer griego, que entiende griego. En esa ascensión a la peña de la doncella encantadora, Amadís descansa en una ermita donde se encuentra con la imagen de un ídolo de metal. Y dice que tenía arrimada a sus pechos una gran tabla, estaba en ella escritas unas letras asaz grandes, muy bien fechas en griego, que se podían muy bien leer, aunque fueron fechas desde el tiempo que la doncella encantadora había allí estado. Daros cuenta, aquí nos encontramos con otro caso de escritura expuesta, ahora en soporte de metal, nos dice el texto con letras asaz grandes, es decir, legibles, porque es un ejemplo de escritura expuesta, legibles por su tamaño y también por su grafía, se entiende, por su forma pese al paso del tiempo. Estas letras recogen una profecía, no vamos a leer ahora el texto, una profecía que está evidentemente relacionada con Esplandián, con su hijo. Amadís lee el texto para Grasandor porque dice, no entiendo en qué lenguaje está escrita. Claro, esta incompetencia es pareja a la que tienen otros muchos héroes desconocedores de las lenguas clásicas, un tema que también ha estudiado AXA. Sin embargo, no hay que olvidar también las cualidades del signo, del signo escrito eran también de orden simbólico, y que muchas veces sobraba con captar el sentido, la apariencia de las formas, bastaba con el significado introducido por esa monumentalidad del artificio epigráfico, aunque no se entendieran. Entonces, el texto alude a esa procreación de Esplandián, que es el destinado a conseguir el tesoro después de sacar esa espada que también está hendida entre las puertas del palacio. Bien, sigue la aventura explicándonos cómo Amadís se va encontrando repetidos mensajes a través de estos textos, como también, no solamente en este episodio son importantes los textos expuestos, sino también la imagen, porque la doncella de la Peña Encantadora la vamos a ver representada en esa doncella de piedra,
que está junto al texto, esa doncella de piedra es un trasunto de la doncella encantadora. Es la importancia de la figura de la imagen. La doncella encantadora de la peña aparece también luego representada e inmortalizada en las cubiertas de su libro de magia, ese libro que guarda Leonorina en uno de sus cofres y con el que desvela el secreto de las letras coloradas en el pecho de Esplandián. Está todo muy bien trabado e interrelacionado. Bueno, aquí terminaría ya el episodio, como cuando Amadís llega a las puertas del palacio y ve una espada hendida y unas letras también proféticas, declina la aventura, como hace también Lanzarote en la demanda, al saber que está destinada para Esplandián. El final del episodio se narra en el quinto libro, como ya sabéis, donde Esplandián hace el mismo recorrido que su padre, sube a la peña de la doncella encantadora y, aunque no entiende las letras que le salen al paso, sigue adelante porque confía en sus propias fuerzas y saca la espada hendida en las puertas. Alcanzada la espada, en el primer capítulo de las Sergas de Esplandián, el enigma de las letras se mantiene hasta el final de la obra, porque tenemos que esperar hasta el capítulo 177 para que Leonorina, con la ayuda de ese libro de la doncella encantadora y con la mediación de Meliá, las interprete como su propio nombre, porque según la oscuridad grande de las 7 letras coloradas, ninguno sería tan sabio que su declaración alcanzase. Quise que por mí sepan aquellos que 200 años después de mi Bernán, cómo en ella consiste el nombre de Leonorina, expuesto en las paredes, en las puertas de su palacio y también en el pecho de Esplandián. Y ya para terminar y como conclusión, todas estas letras sin tinta representan una mise en abîme, un juego del texto dentro del texto amadisiano, del escrito en la escritura, en alguna de sus diferentes modalidades. Todas ellas, letras en el cuerpo, letras con sangre, letras epigráficas, constituyen testimonios gráficos añadidos al de los escritos ordinarios más convencionales. Si las letras en el cuerpo anuncian la excepcionalidad del caballero, esas marcas que anuncian que va a ser un héroe excepcional y ocultan secretos indescifrables, los escritos con sangre humana acentúan el dramatismo de sus historias y los escritos epigráficos las fijan en la memoria pública o colectiva o comienzan a escribirlas mucho tiempo antes del momento de la escritura misma. Estas últimas, las letras incisas en piedra, en bronce o en cobre, tienen intención de perdurabilidad y de exposición pública, porque están dispuestas para la contemplación, para la lectura de todo el que pasa y sabe leer. Las aventuras de Apolidón y la doncella encantadora despliegan en concreto un peculiar programa de exposición gráfica en unos espacios mágicos, probatorios, donde las letras hacen presente al personaje ausente y entablan un diálogo aplazado en el tiempo con un destinatario impreciso, con todo, en principio, con todo aquel que tenga competencia lingüística para saber las lenguas clásicas. Para aquellos que las desconocen, pues simplemente emiten, diríamos, que un mensaje supratextual. Los escritos de todos ellos, de estos sabios, atrapan, congelan su voz y la emplazan en una coordenada temporal y narrativa muy diferente. Juega con unos tiempos muy distintos que Rodríguez de Montalvo sabe explotar muy bien. A través de sus inscripciones, de estos rótulos, de estos letreros, también de sus propias imágenes, a veces dibujadas, otras de bulto, estos personajes centenarios, Apolidón, Grimanesa, la doncella de la Peña Encantadora, recobran vida y se integran en el tiempo propio de la enunciación. Al margen de su función narrativa, algunas de estas letras incisas también hablan entre líneas, y esto me parece muy interesante, del quehacer refundidor y creador de Montalvo, porque probablemente la mayoría de ellas salieron de su pluma y su uso fue luego profusamente imitado por otros cultivadores del género caballeresco en un momento, y esto no lo tenemos que olvidar también, de auge de la epigrafía renacentista, porque es la recuperación de los clásicos. Y ahí la epigrafía es muy importante. En conclusión, como podemos ver, por todo lo que he comentado, la historia amadisiana, como también la de otros muchos libros de caballerías, también se escribe con letras sin tinta. Muchas gracias.